Bueno, una vez que ya está fecundado el óvulo, pues va a ser quien nos va a dar al citotrofoblasto y al citotrofoblasto, que va a formar la placenta posteriormente, y aquí el trofoblasto va a ser el secretor de hormona coriónica humana. Y esta, pues, su función va a ser la de estimular, o más bien evitar que se degrade el cuerpo lúteo y se siga secretando progesterona para el buen desarrollo de este futuro embrión. Hablando de epidemiología, esta es una enfermedad relativamente infrecuente. La incidencia de esta va a variar según la localización geográfica, y se dice que aumenta en países de Asia. En Latinoamérica, la incidencia es de un caso por cada 1.500 embarazos. El 80% de estos involuciona espontáneamente, 15% va a progresar a enfermedad trofoblástica persistente, no metastásica, y 5% va a ser metastásica. Va a ser una enfermedad relativamente, bueno, no relativamente, va a ser una enfermedad benigna, hablando de mola y datiforme, tanto completa como parcial. Y la presentación más infrecuente y maligna es el coriocarcinoma, que tiene una incidencia de un caso por cada 40.000 embarazos, y se presenta como complicación en 1 de cada 40 casos de mola y datiforme. Y la mola invasora tiene un menor incidencia en 1 de cada 15.000 embarazos. Para los factores de riesgo tenemos el principal, que va a ser los extremos de la edad reproductiva en menores de 20 años y en mayores de 40 años. Se dice que en niñas o en adolescentes menores de 15 años tienen una probabilidad de hasta 20 veces más de presentar esta patología. Posteriormente, la incidencia va a aumentar de forma progresiva hasta teniendo otro pico, como ya mencioné, hasta los 40 años, con 5 a 10 veces más de riesgo. Y bueno, otros factores de riesgo bien conocidos también es la etnia asiática, y los demás que están aquí, multiparidad y anticonceptivos y grupos sanguíneos. No están bien estudiados, pero bueno, se dice que un embarazo con un padre con el grupo O y una madre con el grupo A va a tener más riesgo, al igual que una madre que tenga el grupo AB. Hay otros factores asociados, pero están mucho menos estudiados: menarca tardía, flujo menstrual ligero, fumar, tomar, etc. En cuanto a su patogénesis, vamos a tener que se debe a un exceso de material cromosómico paterno en el caso de la mola completa. Esto se va a deber a una fecundación anormal, fecundación anormal. En este caso, el óvulo, en cuanto a la mola completa, va a ser un óvulo vacío, sin núcleo, no va a tener material genético, y va a ser fecundado por un espermatozoide haploide. Y en la forma de presentación de la mola incompleta, el ovocito va a ser normal, va a estar nucleado y va a ser fertilizado por 2 espermatozoides, o por uno solo, que va a duplicar su material. El 90% de estos productos van a ser femeninos con cariotipo XX, y solo un 10% va a ser XY. Entonces, pues para la mola completa, pues ya tenemos que el óvulo no tiene contenido genético, el espermatozoide haploide lo va a fecundar y va a duplicar su material genético, dando como resultado un cariotipo 46XX, que va a dar una mola completa. Hay otras presentaciones que al rato voy a mencionar, pero esta es la más común.
y la mola parcial pues va a ser fecundada por 2 espermatozoides. Y entonces vamos a tener una diploidía que nos va a dar una formación de mola parcial, que es la más, de las dos es la menos grave, por decirlo así. Y también puede presentarse si el óvulo presenta un material diploide. Esto es muy importante tomarlo en consideración porque eso nos va a ayudar a definir cuál es el modo de presentación de mola, el caso que nos vamos a tomar en cuenta. Podemos seguir. Okay. Bueno, este cuadro va a haber, como vamos a ver ahorita, hay muchas diferencias entre una y otra, pero bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva y regresamos al cuadro. Entre factores que promueven o que caracterizan a la mola, vamos a tener que, va a haber bueno, en sí, cuando ocurre la fecundación y todo esto, el trofoblasto va a invadir, para implantarse, va a invadir el endometrio en busca de oxígeno. Una vez que lo logra, pues va a detener su crecimiento. En este caso, pues va a haber una desregulación de la cantidad de oxígeno y la respuesta del trofoblasto, y entonces esto va a hacer que la proliferación de estas células sea continua. Vamos a tener que va a haber una hiperactividad de WNT y una expresión de beta-catenina, de beta-caroteno, perdón, alta, y esto va a condicionar invasividad. Va a haber una sobreexpresión de EGFR y esto va a perpetuar la hiperplasia trofoblástica, y como característica por la misma proliferación de estos trofoblastos va a haber una concentración elevada de hormona de gonadótrofina, de coriónica humana. Ay. Vas bien, tranquila, no tienes por qué ponerte nerviosa. Relájate. Bueno, la primera presentación de la mola es la mola completa. La más común es, como ya había mencionado, la presentación de 46XX, pero también va a poder ser, conforma como un 75% de los casos, y un 25% de los casos va a corresponder a 46XY. Es la forma más común de la presentación en esta patología. Las vellosidades placentarias van a ser llenas de fluido y se van a volver edematosas. Por eso se dice que son quísticas. Macroscópicamente van a tener una disposición en racimo de uvas. La hiperplasia va a ser generalizada, va a haber atipia trofoblástica y no va a haber tejido fetal identificable. Hablando de por qué se llama así, pues vamos a tener que, como es una patología quística, Hidastia proviene de bueno, significa gotas de agua, y mola se refiere a la falsa concepción. Su raíz etimológica, me imagino que es lo que quieres decir, va a corresponder a, y ya mencionas lo que acabas de decir, ¿cierto o falso? Exacto, está en la correcta. Una disculpa. Bueno, aquí hay una imagen para que se pueda apreciar la disposición en racimo de uvas de manera macroscópica. En cuanto a la mola parcial, va a ser triploide, entonces su presentación más común va a ser de 69XY, y las características de esta va a ser que va a haber una hiperplasia trofoblástica pero focal y predominando el sincitio trofoblasto. Las vellosidades pueden ser normales o quísticas, esto va a ser variable, pero no va a ser totalmente quístico. La degeneración de las vellosidades va a ser localizada y puede haber tejido embrionario identificable.
e inclusiones trofoblásticas en el estroma. Bueno, todo esto se refiere a que anteriormente la mola completa es totalmente la proliferación, eh, o sea, todo va a ser mola, no hay embrión, no hay nada. Y aquí esta placenta va a presentar un desarrollo normal, entre normal y características de la completa, pero no va a ser solamente anormal. Y hay algunos casos de esta mola parcial en donde está presente el feto, pero su desarrollo casi siempre es anormal. Y bueno, pues sí. Ahora sí, hablando de las diferencias entre esto, pues vamos a tener que respecto al cariotipo, la mola completa va a ser diploide y la parcial va a ser triploide. En completa, pues la más común es 46XX y parcial va a ser la más común 69XXY. Creo que anteriormente decía XYY, pero eso está mal. En caso de la completa, el feto siempre va a estar ausente. En la parcial va a estar a veces presente. En cuanto a las vellosidades, van a ser difusas e hidrópicas. Y en la parcial va a ser focal. Los trofoblastos van a ser de hiperplasia difusa en la completa. Y en la parcial va a haber una leve hiperplasia focal. La atipia en la completa va a ser difusa y en la parcial va a ser focal. Va a haber eritrocitos fetales ausentes en la completa y en la parcial van a estar presentes. Las concentraciones de hormona coriónica va a ser mayor a 50,000 en la completa y en la parcial no va a estar tan marcada esta elevación de la hormona. Y los síntomas clínicos van a estar presentes más que nada en la mola completa, en tanto a la parcial casi no es el caso. Y el riesgo que tienen para desarrollar una enfermedad trofoblástica persistente va a ser más elevado en cuanto a la mola completa. El diagnóstico se va a basar en clínica, exploración, ecografía y concentraciones de hormona coriónica humana. La clínica, pues los datos más característicos vamos a tener que es la metrorragia, un útero demasiado grande para la edad gestacional y la ausencia de latidos fetales en el caso de la mola completa. Va a haber también náuseas, vómitos e hiperemesis gravídica. Un síntoma o complicación, digamos, más común va a ser el hipertiroidismo asociado a altas concentraciones de la hormona coriónica humana. Y el síntoma o complicación más infrecuente va a ser la preeclampsia, aunque, bueno, hablando de que esta es una patología del primer trimestre, pues precisamente por eso es infrecuente que se presente. En cuanto al diagnóstico de certeza, va a ser proporcionado por anatomía patológica y ¿qué más? Y ese va a ser el gold estándar, pero pues nos va a ser muy útil para dar un diagnóstico desde, pues ya en la práctica con la ecografía. Aquí tenemos que tener en consideración, ¿podemos regresar a la anterior? Sí. ¿Por qué el hipertiroidismo? ¿Qué se asemeja la TSH con la fracción beta? Había leído que esta hormona va a poder, obtiene como no mimetismo, pero se asemeja a su estructura para interactuar con los receptores en la tiroides. Entonces va a poder estimular las concentraciones bueno, no concentraciones, sino la función de la tiroides. Vamos a tener que van a compartir ciertas hormonas y me van a decir qué hormonas van a compartir o van a ser idénticas la cadena alfa y lo único que las va a diferenciar es la beta. Y es lo que tú acabas de decir. Pero aparte de eso,
de la TSH, qué otras hormonas se ven implicadas. Al final de la clase me lo dicen, por favor. Es muy importante tomar en consideración lo que tú comentaste. La clínica es básica. Las manifestaciones neurovegetativas, náusea, vómito, van a estar exageradas por los altos niveles de gonadotrofina coriónica que se presentan en ese momento. Tenemos que hacer la diferencia entre emesis e hiperemesis. Generalmente los pacientes van a cursar con hiperemesis como consecuencia de las alteraciones a nivel de electrolitos que se van a presentar con ellas. Y tenemos que tener en consideración, repitiendo lo que cuenta el fondo uterino va a ser mayor que las semanas de gestación que están refiriendo. Por un ejemplo, si por fecha última de regla son 12 semanas y te da un fondo uterino de 20 centímetros o que llegue a la altura de la cicatriz umbilical, y tenemos en consideración que cuando tienes 12 semanas vas a estar por arriba de la sínfisis del pubis 1 o 2 traveses de dedo. Entonces, eso es muy importante tomarlo en consideración, además de que va a haber ausencia en algunas ocasiones de partes fetales. ¿Podemos seguir? Sí. Bueno, en cuanto a la ecografía, en general, pues el ultrasonido va a tener una sensibilidad y especificidad relativamente bajas, pero en la práctica, si tenemos a una paciente que llega pues con estos síntomas, es de elección. Y bueno, va a ser la ecografía en una muela completa, va a mostrar un aspecto clásico de tormenta de nieve. Va a ser, bueno, se va a visualizar como áreas hiperecoicas con formas diversas e intercaladas con áreas líquidas de tamaño variable que van a ocupar por completo la cavidad uterina. Hay 4 cosas que vamos a poder ver. Es un patrón difuso ecográfico, va a ser zonas hiper e hipoecoicas. Puede haber la presencia de quistes tecaluteínicos en el ovario, que se deben a la estimulación ovárica de la hormona coriónica humana y pues a su acción en el cuerpo lúteo y las hormonas que regulan todo este eje. No es tan frecuente esto, pero bueno, estos no van a requerir tratamiento, pues van a presentar regresión espontánea cuando se trate la mola. Si la mola es parcial o incompleta, se va a poder visibilizar un feto y se sospecha invasión a miómetro si existen imágenes hiperecoicas dentro de pues del miómetro. Como dices, la imagen por ultrasonido es en copos de nieve o en panal de abeja. Y lo que les vuelvo a repetir es avascular. Al Doppler no van a encontrar este flujo, razón por la cual nos hace sospechar más en una mola. Los quistes tecaluteínicos, lo que acabas de mencionar es muy importante, pero así, grábenselo perfectamente. Los quistes tecaluteínicos no son quirúrgicos, porque luego los compañeros de cirugía los quieren operar, porque llegan a crecer hasta de 20, 25 centímetros, y es por la hiperestimulación que ocurre por la fracción beta. Entonces, lo mencionaste muy bien. Una vez que tratemos y una vez que se evacúe el útero, el estímulo va a ir descendiendo poco a poco y obvio los quistes van a ir disminuyendo. Pero la gente que no conoce de la patología, ¿qué es lo que va a hacer? Meterlas a una laparotomía, e incluso se han visto casos en que les llegan a hacer oforoctomía, que les quitan el ovario. No se opera, no se opera. Grábenselos muy bien. ¿Vale? ¿Podemos seguir? Sí, bueno, estos hallazgos van a ser más evidentes si es, pues conforme más tiempo de evolución tenga esta mola. Y pues bueno, aquí hay unas imágenes. Esta es de una mola.
no sé si se ve a mi flecha, esta es de una mola parcial. La ecografía de una mola parcial va a mostrar como un daño vesicular que es focal. Es frecuente encontrar estructuras embrionarias sin aumento del útero, sin aumento del tamaño del útero. Se debe pensar en una mola parcial incompleta cuando la placenta se presenta con un grosor anormal o mayor al normal, con espacios quísticos y ecogenicidad en las vellosidades coriónicas. Entonces, bueno, hay veces en las que, como ya había mencionado, el feto sí puede existir aquí, entonces si hay viabilidad fetal, la ecografía es normal y el cariotipo es normal y no hay complicaciones, se puede continuar con el embarazo. Esta mola parcial suele cursar sin incremento del volumen uterino, como ya mencioné, y pues no presenta la clínica de una manera como tal, o sea, es excepcional que se complique con hipertiroidismo o quistes luteínicos, como es el caso de la mola completa. Mm, bueno, esa es una duda, entonces yo creo que la vemos después que acabemos. Ahora, hablando de la utilidad de las ¿Cuál concentraciones es tu de... duda? Mi duda es que esto lo saqué de un artículo que dice que, bueno, es un caso clínico de una mola completa que coexistió con un feto normal y vivo, y pues la mujer sí, mm, sí tuvo a su bebé y tuvo buen Apgar y todo eso, solo que entonces yo me preguntaba si en la mola completa no hay, pues no hay material fetal, entonces, ¿por qué es completa y por qué si nació ese bebé? A lo que es que depende de los criterios. ¿Por qué? Porque hay varias clasificaciones. No sé si te fijaste que hay una, incluso entre la FIGO, entre los europeos, hay Ujú. diversas clasificaciones. A veces lo invierten. No sé si te diste cuenta ahorita que revisaste el tema. Mm, No, no. no, generalmente, ¿qué es lo que hace? Sí puede subsistir, hay casos excepcionales en los cuales puede llegar a la viabilidad, es como los embarazos ectópicos abdominales. Depende de dónde se alojen. Hay unos que están en el mesenterio, hay otros que están en el hígado y hay que tener mucho cuidado al momento de interrumpir esos embarazos. Pueden llegar a ser viables 36, 37 semanas y los interrumpes. En este caso, bueno, me imagino que lo que estamos viendo es el polo cefálico, ¿verdad? En la imagen. Um, 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 um. Yo quiero pensar que sí, ¿no? Espérame. Ah, creo que es que no sé. Sí, sí, ya sé. No te preocupes, pero lo que tienen en la parte superior, que se ve como panales de abeja o como copos de nieve, en la parte inferior, exactamente, todo eso, todo eso. Lo negro que se ve entre, eh, es líquido, hay como dos triangulitos, no. Bueno, aparte de lo que señalas, eso es el polo cefálico. Y no sé si ves como una línea blanca, como exactamente como semiluna, exactamente. Eso parecería el cráneo. Y lo que está entre los dos, que son unos triangulitos, exactamente uno y el dos, ese es el líquido amniótico. Hay casos excepcionales que la forma de presentación de este tipo de mola va a permitir que se llegue a viabilidad, pero son casos excepcionales, ¿no? Ok, Es lo menos frecuente. ok. Um, ahora sí. Hablando de la hormona coriónica humana y su utilidad, pues va a tener utilidad diagnóstica y para el seguimiento después del tratamiento. Eh, pues esta hormona mm, va a presentar concentraciones elevadas que van a superar las 100.000 unidades por mililitro. Y bueno, aquí puse el pico más alto, Miliunidades por mililitro. 1.000 unidades por mililitro. Por mililitro. Mm.
eh, puse pues estas tablas de referencia para saber los valores normales por semana durante el embarazo y pues aquí ya vamos a ver que ya cuando el parto esté, bueno, cuando el embarazo está entre el segundo y entre términos del segundo y principios del tercer trimestre, las concentraciones pues máximas van a llegar a 60.000, pero en este caso van a superar los 100.000. Y bueno, estos niveles van a ser más comunes o más marcados en moles completas que en las parciales. ¿Qué otra situación te podría dar esos niveles de fracción beta? Mm, Y no necesariamente es una patología. ¿Te acuerdas del concepto de embarazo de alto orden fetal? ¿A qué me refiero? ah, no realmente. Los embarazos gemelares, los Oh, embarazos trillizos, cuatrillizos, quintillizos, esos embarazos te pueden dar niveles por arriba de las 100.000 unidades, 1.000 unidades internacionales por mililitro. Lo tenemos que tener en consideración, porque muchas veces te llegan con la fracción beta, dices, ah, hijo, y lo primero que se te viene a la mente, ah, una mola, no necesariamente puede ser. ¿Por qué? Porque no se hacen el ultrasonido, apenas tienes el primer contacto, ya llevan 3, 4 meses de ausencia de ciclo, y se me salió positiva, pero no, y me dijeron que tenía que venir a control prenatal, pero primero que nada hay que hacer un ultrasonido para evidenciar que exista un feto y no se trate de una enfermedad trofoblástica, entre otras cosas, o en el caso que te estoy comentando, no vaya a ser un embarazo gemelar o de alto orden fetal, ¿vale? okay. En cuanto al tratamiento, pues va a ser indicado pues, va a ser mediante la evacuación de la mola y un seguimiento posterior de cómo evoluciona la paciente. Esto va a ser a través de un legrado por aspiración y curetaje, con el fin de promover bien la evacuación de todos los restos de tejido y disminuir el sangrado. Se recomienda o se indica una infusión de oxitocina al comenzar el procedimiento y se recomienda mantenerla posteriormente para mejorar la contractilidad uterina. En pacientes que presentan paridad satisfecha o que ya no quieren más concepciones, pues se indica la histerectomía, que pues es un procedimiento bastante bueno porque pues entonces va a disminuir la densidad de quimioterapia subsecuente. 80% de los casos va a presentar, bueno, después del tratamiento presenta una regresión rápida de las concentraciones de la hormona y, y ya. Um, en cuanto al seguimiento, Perdón, va, aquí, sí, aquí regresamos, tenemos que tener en consideración. Lo ideal es evacuar el útero. ¿Cómo? Anteriormente era el legrado, el legrado uterino instrumental. Como tú bien lo pusiste, es el legrado por aspiración, o mejor conocido como aspiración manual endouterina, el AMEO. Se prefiere con más. Es una patología que puede presentar hemorragia, ¿sí? Entonces, como bien lo dices, tenemos que tener nuestra solución de oxitocina. Puedes utilizar 10 unidades intramusculares o IV directas y 20 unidades como si estuvieras atendiendo un parto o, en su caso, carbetocina. Pero tenemos que tener en consideración el tiempo que tiene de amenorrea y también tenemos que tener en consideración que podemos utilizar derivados del cornezuelo. ¿Me pueden decir algún derivado de cornezuelo que ayude a contraer al útero?
porque si no tienes oxitocina o carbetocina, ¿qué otra cosa puedes emplear? ¿Alguien puede googlear ergonovina, por favor? ¿Sí me escucharon? Sí, ya la estoy googleando. Dice que pertenece al grupo de alcaloides ergotínicos y que se utiliza para tratar o prevenir el sangrado excesivo después de un ¿Después de un qué, perdón? parto. Parto o legrado o revisión de cavidad. Entonces es muy importante que estemos preparados para que no se presente este tipo de contingencias. Histerectomía, salvo que rebase las dimensiones, llegue a la altura de la cicatriz umbilical o la rebase. Entonces se puede valorar realizar una histerectomía, pero siempre tenemos que tener en consideración que entre menos se agreda a la paciente, que en este caso sería una laparotomía, una histerectomía, mejor. ¿Con qué finalidad? Evitas la diseminación. Obvio, no vas a abrir el útero. No vas a abrir el útero para que se diseminen las lesiones. No, pero sí tienes que tener en consideración que es una cirugía mayor y que también implica riesgos. Perforación de recto, perforación de vejiga o lesión de la vejiga, del recto, de los ureteros. ¿Estamos de acuerdo? Puede seguir. Ok. En cuanto al seguimiento, este se va a basar en las concentraciones de esta hormona y después del tratamiento al principio se van a indicar 3 determinaciones semanales hasta que se consiga remisión completa o bueno, exista un cese de la hemorragia, el útero involucione